Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buen día, mi nombre es Leonardo Ramírez y tengo el gusto de acompañarles en nuestro devocional en casa que nos ayuda a acercarnos a la palabra de Dios cada día y así responder en oración. Puedes interactuar con nosotros a través de la cajita de comentarios. Les invito a leer Nehemías capítulo 2 del versículo 1 al 10. Esta historia memorable hace parte del plan de lectura de la Biblia de un año propuesto por el rey del estadio. El capítulo 1 de Nehemías nos coloca en contexto, contándonos que Ananías y otros hombres de Judá habían llevado razón a Nehemías del estado de lo que estaba sucediendo. Y uno de los versos del capítulo 1 nos dice: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y aprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. A Nehemías le aflige mucho esta noticia y responde en oración y súplica a Dios. Nehemías en este tiempo era copero del rey. Leamos nuestro texto de estudio. Dice así: aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, así que el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Así que oré a Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y a su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y le dije al rey: si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernantes de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fue entonces a los gobernantes de más allá del río y les entregué las cartas del rey. Y el rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Siempre estoy cada día en tus manos. Desde el momento que despierto hasta irme a descansar, yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida ha sido bueno, mi vida ha sido tan fiel, con cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Dios. En nuestro acróstico casa comenzamos con C, confesión. En Nehemías, en el pasaje de estudio, por lo menos vemos dos situaciones que nos pueden animar a la confesión. La primera es un profundo dolor
por su pueblo, por su gente, por su nación destruida. Y quizás más profundamente es el dolor de que la nación de Dios, la casa de Dios, estaba destruida. Y la amenaza con todo esto de que desapareciera. Y con toda la tristeza de que no solamente iba a desaparecer esta nación, sino que iba a desaparecer los planes de Dios con Judá, las promesas que se llevaban guardadas en su historia de nación y toda la esperanza de que el Mesías, que llegara al mundo mediante el pueblo de Dios. En el capítulo 1 nos dice que apenas recibió este informe, Nehemías lloró e hizo duelo. E igualmente el rostro de tristeza que descubre el rey Artajerjes es muestra del profundo dolor de Nehemías por su pueblo, por la nación de Dios que estaba destruida y por el plan de Dios con ellos que estaba siendo amenazado. Y segundo, vemos en medio de este dolor de Nehemías que él responde en oración. Otra vez, apenas recibe la noticia, llora y él responde en oración. El capítulo 1 nos muestra una oración que confiesa sus pecados y pide misericordia. E igualmente, cuando el rey Artajerjes le dice en el capítulo 2, versículo 4, ¿qué es lo que pides? Nehemías tomó un tiempo para orar. Toda la situación de tristeza, pero también toda la situación de proyección y de lo que iba a hacer estaba rodeada de oración. Dios fue su principal refugio en la tristeza y guía en esta situación difícil de lo que debía por lo menos decirle al rey. Seguramente debemos confesar que no nos duele tanto en nuestra nación la situación de destrucción por la que pasa, y aún más la destrucción de los planes de Dios que tiene con el país, con las familias, con las personas, y que quizás la oración no es siempre nuestra primera respuesta. Quizás hay primero otras opciones, conversaciones, etcétera, etcétera, que la oración como nuestro lugar de refugio y nuestro lugar de guía. Para Nehemías la oración fue un lugar de desahogarse, de clamar, de súplica, de refugio, pero también fue un lugar donde recibió la guía del Señor para ir adelante. Oremos alrededor de estas dos confesiones. Señor, gracias, Padre, por tu amor en esta historia, Dios. Pero hoy confesamos, Señor, que como Nehemías, nos muestra Nehemías, el ejemplo de Nehemías, que se dolió por esta nación, nosotros quizás no tenemos tanto dolor por lo que sucede, la destrucción, la violencia, las situaciones. Quizás no lloramos y no hacemos duelo por una situación de país que constantemente aflige a las personas. Pero también oramos, Señor, y confesamos que la oración no es nuestro primer opción en situaciones. Quizás preguntamos por aquí, preguntamos por allá, buscamos otras opciones, pero confesamos que quizás no es el lugar donde nos refugiamos y donde pedimos guía. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Artajerjes le preguntó, ¿qué me pides? Y Nehemías buscó en oración, Señor. Confesamos, Señor, que la oración a veces es nuestra última opción, o descansar en que tú puedes guiarnos en la oración no hace parte de nuestro panorama, Señor. Confesamos esto delante de ti, Señor. Me has guiado por el fuego, más cerca estás cuando oscura es la noche. Te conozco como un padre y como amigo fiel. Sé lo que es vivir en la
En nuestra segunda letra de acróstico casa, A, adoración, miremos en el pasaje algunos atributos de Dios por el cual adorarle. Y el primero de ellos, indiscutiblemente, es el amor inagotable de un Dios que, a pesar de que su pueblo pecó, se alejó de Él, no guardó sus mandamientos, Él sigue insistiendo, coloca compasión en el corazón de personas para reconstruir su pueblo herido. Amor inagotable de Dios. Y segundo, quisiera resaltar un Dios que obra soberanamente a través de agentes humanos responsables para cumplir sus propósitos redentores. Obró por medio de Nehemías a poner compasión e interés como miembro del pueblo, pero también movió al rey Artajerjes. El mismo pasaje nos dice que el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Soberanía en mover las situaciones y bondad de Dios en este pasaje. Es interesante especialmente ver cómo Dios mueve corazones, mueve decisiones, mueve reyes, mueve autoridades nacionales para cumplir los propósitos de reconstrucción de su pueblo y para continuar las promesas que Él ha tenido con su pueblo. Adoremos al Señor en ese sentido, oremos a Dios porque todo ha sido a pesar de nosotros, su bondad ha sido más grande que nuestro pecado. Señor, gracias y te adoramos, Dios, en este día, Dios, porque eres amoroso con nosotros, porque sigues insistiendo, porque nos da múltiples oportunidades, porque nos sigues llamando y atrayendo con lazos de amor a pesar de nuestro pecado, a pesar de nosotros mismos, a pesar de la maldad que hay en nuestro corazón. Tú sigues insistiendo, Señor. Y gracias, Señor, te reconocemos en este día como el Dios soberano, un Dios soberano que obra de manera sobrenatural, un Dios soberano que mueve corazones, mueve decisiones, mueve autoridades en pos del cumplimiento de tu propósito. Un Dios soberano que pone compasión en el corazón de personas, que descubre tristeza en el corazón en el rostro de otros para llevar a cabo tus propósitos, Señor. Señor, oramos y te adoramos porque ha sido más grande tu bondad que nuestro pecado. Amén. Y bueno, adoremos al Señor con esta canción, al Dios que adoramos. Continuamos con la S de súplica y nuestra historia de estudio está compuesta por una petición a una autoridad nacional que consistía en pedir un permiso para ir a reconstruir, ir a reedificar. Dios usa al rey para conceder esta petición y no solo eso, le da cartas, el rey le da cartas a Nehemías para solicitar madera y lo envía con algunos de los oficiales. Seguramente nuestra súplica hoy es por reconstrucción y una vez más por la reconstrucción
de una nación, de nuestra nación, que en medio de tanta violencia ha estado inmersa en corrupción, en procesos de gobiernos complicados. Reconstrucción de un país que en medio de tantas reformas e intenciones de reformas necesita reedificarse, por la reedificación de una nación que ha derramado muchísima sangre y que ha acabado con el don de la vida. Y creo que también debemos orar por la reconstrucción de los propósitos de Dios en tantas familias y personas que han preferido alejarse, que han optado por pecar, han dejado que la maldad de su corazón reine en sus vidas. Oremos para que Dios, a pesar de nosotros mismos, continúe sus planes de amor y salvación. Supliquemos al Señor por nuestra nación, pero también por la reconstrucción de los propósitos de Dios en las personas y en las familias. Señor, venimos en súplica a ti, Dios. Venimos en súplica a clamarte, Dios, por la reconstrucción. Nehemías le dolió la destrucción de su pueblo y caminó en pos de la reconstrucción de su nación, Señor. Y hoy oramos, Señor, para que tú, Señor, nos regales, nos permitas ver la reconstrucción de una Colombia que se duele. Dale sabiduría a las autoridades nacionales, a los representantes del país, Señor, de las personas, para que reconstruyan con sus reformas, reconstruyan con sus acciones, reconstruyan con sus decisiones, Señor, que puedan, Señor, aportar de manera positiva, Señor, a la reconstrucción de un país, Señor, que por años ha estado sufriendo, Dios. Pero también clamamos, Señor, por la reconstrucción de tus planes, Señor, tus planes de salvación, de tus planes de amor en personas, en familias. Oramos, Señor, que no tengas en cuenta, Señor, nuestra maldad, Señor, y que tu amor sea más grande que nuestro pecado. Y entonces, Señor, nos traigas con lazos de amor para reconstruir vidas, Señor, que están yéndose hacia el abismo, para reconstruir familias que están siendo destruidas, Señor, que los planes tuyos no están creciendo allí, Señor. Oramos, Señor, para que el plan tuyo, Señor, con tu pueblo, Señor, permanezca, se cumpla a lo largo del tiempo, a pesar de nosotros. Sigue insistiendo, Señor, sigue insistiendo. Háblanos, atráenos a ti, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, y de Él te adoramos. Bueno, y para finalizar en nuestro acróstico a acción de gracias, tenemos que reconocer en la historia el final feliz, ¿no? Finalmente el rey Artajerjes concede la visita de Nehemías a su pueblo, pero le da cartas, le envía con oficiales, y Nehemías hace su trabajo. Nehemías camina hacia la reconstrucción de su nación.
La historia termina diciendo que así Nehemías salió y comenzó a repartir las cartas y fue acompañado de oficiales. Y tenemos que darle gracias al Señor porque Él respalda. El pasaje nos dice la bondad de Dios. Él respalda, y como respuesta de ese respaldo de Dios, Nehemías obra, camina hacia el plan de Dios, el plan que Dios tenía con su pueblo de reconstrucción. Entonces, linda la respuesta de Nehemías. Él tiene su dolor, va ante el Señor responde su súplica y entonces camina en acción de gracias hacia la bondad que había traído Dios hacia él. Y tenemos que pensar cómo vivir entonces esto, qué podemos hacer. Y creo que una de las cosas que podemos pedirle al Señor es qué hacer, cómo actuar para que los propósitos de Dios de salvación, de reconstrucción, sigan siendo vivos y reales en la vida de personas, en la vida de familias, en la vida de naciones. Este es un pasaje donde nos deja con la intriga, ¿qué pasó? Pero por lo menos Nehemías comienza a caminar hacia la reconstrucción de su nación. Entonces, en acción de gracias, oremos diciendo al Señor, permítenos como respuesta a tu gracia, como respuesta a tu amor, poder caminar hacia el cumplimiento de tus propósitos redentores, dar pasos hacia la reconstrucción de personas, hacia el obrar de Dios en reconstruir la vida de personas, en reconstruir la vida de familias, en reconstruir la vida de naciones, en orar y clamar por nuestra nación, por la reconstrucción de este pueblo. Entonces, en acción de gracias respondamos de esta manera al Señor. Dios, gracias Señor porque tú cumples tus propósitos, Señor. Gracias Señor porque el final de esta historia, la resolución de esta historia es que Nehemías comienza a caminar hacia ese propósito. Pasa del dolor, del llanto, Señor, a la reconstrucción, a dar los primeros pasos de reconstrucción, Señor. Y queremos responder a la bondad tuya, Señor, a la bondad, Señor, que mueve todo para el cumplimiento de tus propósitos, en que nos ayudes, nos guíes, Señor, en cómo apoyar la reconstrucción de tu propósito en la vida de personas, cómo animar la reconstrucción de tus propósitos en la vida de familias, cómo apoyarlas, acompañarlas, cómo clamar, orar y aportar en la reconstrucción de tu plan, de tu salvación, de tu propósito de paz en la vida de esta nación, Señor. Señor, gracias Dios por Nehemías que tomó la iniciativa, y permítenos, Señor, como muestra de tu gracia, como respuesta de tu gracia, de tu bondad, de que tú tienes planes hermosos, de que tú caminas con nosotros a pesar de nosotros. Permítenos tener acciones concretas para apoyar, aportar la reconstrucción, Señor, de tu propósito en la vida de personas, de la familia, Señor. Permítenos responder en oración, Dios, frente a cualquier situación, en oración, en dolor, pero que el dolor nos lleve, Señor, a buscar la oración como un lugar de refugio, pero también como un lugar de guía, allí en oración donde encontramos los siguientes pasos para reconstruir tus propósitos en otro Dios, para reconstruir tus propósitos también en nuestras vidas, Señor, en medio de nuestra maldad, Señor. Gracias Dios porque tú eres Rey bueno, y respondemos en acción de gracias porque tú has sido fiel. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.